Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a tratar de explorar qué está pasando con la Universidad Nacional. En realidad, ¿a qué se está enfrentando la Universidad Nacional? Eh, ¿Viene al gobierno en contra? ¿A este régimen en realidad qué quiere hacer con la Universidad Nacional? ¿Por qué se le debe tantos recursos a la Universidad Nacional? ¿Cómo está operando eh, toda la estructura funcional y organizativa de la universidad ante esta crisis que tiene? Y también un poco cuál es el pensamiento de la comunidad universitaria. ¿Para dónde va? ¿Qué va a pasar con la Universidad Nacional? Vamos a tratar de hacer esta exploración este día y para eso vamos a conversar con Marisela Ramírez del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Marisela, gracias por hacer espacio y estar con nosotros. Gracias, Franklin, por la invitación. Aquí estamos siempre para compartir un poco algunas valoraciones sobre la coyuntura y en este caso de la Universidad de El Salvador. Hace un par de días te vimos en una conferencia de prensa estableciendo una posición respecto de la condición actual de la universidad. ¿Cuáles son las características que ustedes estaban expresando respecto a la condición actual que enfrenta la Universidad Nacional? Bueno, quizás comenzar diciendo que la educación, la lucha por una educación superior siempre ha sido una bandera que se ha enarbolado desde los movimientos estudiantiles, ¿verdad? Nosotros y nosotras desde la fundación de la Universidad de El Salvador con una identidad de fuerzas, digamos, eh, estudiantiles organizadas, hemos tenido un papel fundamental en el carácter mismo de la orientación social y política de esta institución. Entonces, hubo, por supuesto, muchos avances que salieron a partir de todas estas luchas y reivindicaciones de los movimientos estudiantiles. Podemos comenzar, por ejemplo, diciendo sobre el papel que jugaron tres referentes revolucionarios que dieron paso a un levantamiento campesino indígena. Luego que por supuesto también fueron identificados y luego asesinados por esta capacidad política de ver las oportunidades de defender al pueblo. Luego en 1944 una huelga general para derrocar al presidente que había masacrado al pueblo salvadoreño, que fue efectiva, por cierto, y luego todo el periodo que se abre desde los finales de los años 60 hasta el fin de la guerra, en donde el movimiento estudiantil tuvo, por supuesto, estuvo a la cabeza o a la vanguardia, digamos, de esas luchas, ¿no? Y qué resultado, síntesis de eso, también un avance en tanto a la apertura de la Universidad de El Salvador como un espacio para el pueblo, ¿verdad? Entonces, en todo ese recorrido que te digo, hubo un avance porque la universidad surge como un espacio elitista de aquellos sectores de la sociedad salvadoreña que tenían la capacidad para cubrir los estudios, digamos, de las personas adineradas en nuestro país y que poco a poco ese carácter se fue transformando precisamente por la orientación política y la mirada social que tenían las y los estudiantes universitarios. Y es ahí donde alcanzamos, por ejemplo, a, varias de las banderas o varias de las apuestas de la universidad en los 10 años anteriores a este gobierno. Por ejemplo, hubo un aumento todos los años de más de $1 millón, $2 millones al presupuesto de la universidad. Además, se amplió todo el tema de las becas universitarias y asimismo se conquistó el derecho a la educación gratuita, ¿verdad? Entonces, que se cumplió en dos fases. Primero, era gratuita para las personas que provenían de instituciones públicas, es decir, que habían sido graduados de institutos públicos, y luego se amplió ese beneficio a toda la población estudiantil. Eh, y esos han sido triunfos que fueron conquistados por el movimiento estudiantil, asimismo para los años 2000. Ustedes recordarán también hechos importantes que fue conquista del movimiento estudiantil, la detención del aumento al pasaje, que fue el movimiento de secundaria
y el movimiento dentro de la Universidad de El Salvador que detuvo en dos ocasiones el aumento al pasaje precisamente porque atacaba o atentaba con esas condiciones de vida de quienes no tienen, digamos, ese recurso para acceder a una universidad privada y por lo tanto tampoco tienen el recurso para pagar más en términos de pasajes, alimentación, etcétera. Es decir, Ah, bajo ese marco, y quiero llegar a esa pregunta que vos decías, entramos en un periodo dentro de la Universidad de El Salvador que ya tenía varias conquistas garantizadas, que estábamos todavía en la lucha por una asignación presupuestaria que lograse no solo la gratuidad de la educación que ya se había alcanzado, sino además una ampliación a nivel nacional de la única universidad pública que tenemos. Y con este vacío, digamos, a nivel institucional, Bukele ya con un discurso de promesas, 15 promesas para la Universidad de El Salvador, con las que hace su cierre de campaña ahí mismo y recibe sí, respaldo de muchos de los estudiantes. Y partiendo de ahí, podemos decir sí. que ha venido toda la situación educativa, no solo de la Universidad de El Salvador, sino de la educación en general, en deterioro, ¿verdad? Hace 5 años, tienes razón tú. Mira, has hecho un excelente resumen, bien pequeño, pero deja bastante claro el papel protagónico que ha tenido la Universidad Nacional en diferentes momentos políticos, sociales, económicos y culturales del país. Ahora cerrás 5 años de un ejercicio de gobierno que llegó a ofrecer 15 iniciativas, planteas tú. ¿Puedes recordarle a la audiencia cuáles fueron en realidad esas ofertas que llegó a, a proponer, ¿verdad? Al cierre de su campaña, es decir, exactamente casi hace 5 años. ¿Y cuántas de esas promesas se cumplieron? Bueno, entre las promesas que hizo Bukele durante su cierre de campaña en la universidad, una fue que él iba a marchar junto a la población estudiantil para exigir más presupuesto a la UAS. Eso fue una. Otra promesa fue poder transformar la biblioteca universitaria en en una biblioteca de primer mundo, ¿verdad? Es decir, que iba a hacer todas las mejoras posibles para todo el tema de la digitalización de la información que estaba ahí y la ampliación, digamos, una mega biblioteca que permitiera eso. Asimismo, prometió el mejoramiento de las instalaciones de la Universidad de El Salvador, prometió la construcción de 4 sedes universitarias, prometió que el presupuesto de la universidad iba a alcanzar el presupuesto más alto de las universidades a nivel de Latinoamérica. Es decir, actualmente la Universidad de El Salvador tiene una asignación presupuestaria que no supera el 1.5% del PIB, de la producción nacional. Y ha sido una lucha histórica, eso ni siquiera con los gobiernos del FMLN, que fue el periodo donde más se avanzó en términos de la calidad y la gratuidad de la educación, logró constituirse como un logro, porque por supuesto detrás de eso había intenciones de la derecha de asfixiar, siempre han habido intenciones de la derecha de asfixiar a la Universidad de El Salvador, porque es considerado un semillero de pensamiento crítico y de defensores del pueblo. En ese sentido, Bukele dice, ahora sí vamos a ampliar el presupuesto de la universidad y la vamos a convertir o la vamos a colocar en la primera universidad de América Latina. Es decir, toda esta serie de promesas que hizo Bukele a la Universidad de El Salvador, de tu pregunta, ninguna se ha cumplido. De las 15 promesas, ahorita seguramente se me escapará algo. Mm, El tema del desarrollo científico dijo eso, que iba a montar ahí su laboratorio súper especializado para el ujú. desarrollo científico, etcétera. Y lo que vemos es completamente lo contrario, ¿no? Para empezar, hay un recorte en el presupuesto hacia la universidad para este año de 7.8 millones de dólares, eso sin contar la deuda de 50 y pico de millones de dólares que ahora acarrea la Universidad de El Salvador
Asimismo, no se ha construido las sedes universitarias. De hecho, el presupuesto para la construcción de dos sedes universitarias, una en Chalate y la otra ampliación, creo que iba a ser en San Vicente, que ya estaban los fondos destinados para eso, cerraron un lote por ahí, pero nunca construyeron. Es decir, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Verdad? Porque fue además un presupuesto que ya se dejó aprobado desde el gobierno anterior. Entonces, no se han concretado ninguna de estas promesas que Bukele ha hecho a la universidad y en contraparte, además, ha aprovechado para violar totalmente la autonomía universitaria, ¿verdad? Que la autonomía establece esa libertad para la Universidad de El Salvador de la toma de decisiones sin dependencia del Estado, es decir, que la universidad puede organizarse, estructurarse, tomar decisiones y ejecutar sus planes de acción sin que el gobierno intervenga en estas decisiones. Eso por un lado. Y por otro lado, además, por todo el proceso de resistencia y lucha que existió dentro de la Universidad de El Salvador, la masacre estudiantil de 1975, el 30 de julio, las 4 intervenciones militares que tuvo la Universidad de El Salvador desde los años 70 hasta que fue liberada en el 84, el 22 de mayo del 84. Es decir, toda ese contexto represivo golpeó duramente a la Universidad de El Salvador y que todo esto marcó un precedente para que la universidad pudiera constituir en sus estatutos una autonomía que la librase precisamente de la manipulación de un Estado que estaba controlada por además sectores de poder económico y político que no atendían a las necesidades del pueblo salvadoreño. Y Bukele ha intervenido la universidad. Él ha sido el principal responsable de mantenerla cerrada por 4 años. Uno, dos, ha violado totalmente esa memoria histórica de quienes lucharon en su momento por la calidad académica, interviniéndola con militares y policías, o sea, totalmente transgredida esa memoria histórica de la gente que ofrendó su vida, su sangre, para construir una universidad libre y de pensamiento crítico vinculada con el pueblo salvadoreño. Entonces, ese es el contexto que tenemos. Una universidad totalmente anulada, detenida frente a las posibilidades de poder seguir avanzando en un plano en donde la educación y la producción de académica, cultural, científica es fundamental en cualquier sociedad. ¿Y cuáles son para que la gente, digamos, la comunidad entienda cuáles son en realidad los efectos concretos? Es decir, no hay clases presenciales, no sé si se le ha retrasado el pago a docentes, ese tipo de situaciones. ¿Tienes tú conocimiento de qué tipo de afectaciones concretas está teniendo la universidad o ha tenido durante este periodo de 5 años? Bueno, por supuesto, la deuda a la Universidad de El Salvador al final se traduce en, por ejemplo, que la universidad está siendo amenazada por empresas que dan servicios a la propia universidad, como de agua, luz, de suspender estos servicios. La universidad no tiene ingresos del Estado y por lo tanto no tiene capacidad de pagar a estos prestadores de servicios la deuda que viene acarreando ya desde hace algún tiempo. Esa es una de las afectaciones principales. Otra afectación es que se han cesado muchos contratos de docentes que trabajaban por hora clase, ¿verdad? Que lograban cubrir al final la demanda de la universidad. Para entender la lógica de la Universidad de El Salvador, hay que comprender que su infraestructura y su contratación docente tiene una capacidad real y digamos que sería digna para ofrecer a 30,000 estudiantes, pero resulta ser que en la Universidad de El Salvador están activos más de 65,000 estudiantes. Es decir, que hay, hay una situación crítica en tanto a que no se logra cubrir esa demanda. Por lo tanto, la universidad ha recurrido a
esas contrataciones de docentes por hora clase para poder atender grupos. Por ejemplo, esto es muy común o era muy común, ya no se reúne de manera presencial, pero era muy común que un docente tuviera asignado hasta 150 estudiantes, un aula que tiene la capacidad para albergar quizás 30 estudiantes. Es decir, ya estaba en una situación crítica la Universidad de El Salvador y eso demandó la contratación de docentes hora clases que ahora por falta de presupuesto se ha cerrado. Esa es otra implicación que tiene esto mismo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la universidad no tiene capacidades de comprar todos los materiales o insumos que permitan también el desarrollo científico, investigaciones. Estamos hablando en términos de papelería, pero también estamos hablando en términos de todos aquellos materiales que permiten también el desarrollo pleno de algunas materias. En el caso de las medicinas, pues todos aquellos instrumentales que permiten hacer las prácticas necesarias para llevar o ejercer un buen papel como profesional de la salud, ¿no? O si es química y farmacia, los reactivos, los tubos de ensayo, los microscopios, es decir, la universidad no tiene la capacidad para reponer estos instrumentos que con el tiempo, por supuesto, se deterioran o que en todo caso necesitan dársele mantenimiento para que sea óptimo en su funcionamiento. Asimismo, se ha cerrado un programa que era desde nuestro punto de vista bastante fundamental y eran los auxiliares de cátedra, es decir, que las y los estudiantes que cursan del cuarto al quinto año, que tienen un CUM arriba del 7, tenían posibilidades de aplicar a estas plazas que son conocidas como auxiliares, que digamos un pago simbólico de una tarea que asume como docente, que uno incentiva, ¿no? A las y los estudiantes a estar preparados, a llevar buenas calificaciones, tal, pero que además los desarrolla en el plano profesional de la docencia. Y este programa de auxiliares de cátedra ha tenido que cerrarse a partir del recorte presupuestario. Otro elemento, también sabemos, el recorte en la asignación de becas. Hay muchos estudiantes que a pesar que la universidad es totalmente gratuita, pero Ujú. que no solo basta el pago o no de una matrícula o una mensualidad universitaria, sino que estudiar también implica los traslados, transporte, la Sí, alimentación y la compra de separatas o de libros o de etcétera, que permitan sí. precisamente cubrir todas esas aristas que comprende la educación en general. Entonces también sabemos que ha sido afectado el programa de becas y esa es la situación que deja como resultado estos 5 años de gobierno, una negación total al derecho pleno de las y los estudiantes a tener una educación digna, gratuita y de calidad. Esto ha venido caminando y por lo menos en los últimos años ha sido cada vez más evidente, pero aparentemente lo que rompe de verdad la pita es el suceso, digamos, la situación que se presenta cuando ya el partido de gobierno se toma las instalaciones y deja toda una serie de daños, digamos, en la infraestructura universitaria, no se hacen cargo, engañan sobre los protocolos que tanto la universidad había establecido con el Tribunal Supremo Electoral, en teoría, con quien se había conversado el tema. ¿Qué es lo que sucede en esa situación? Que aparentemente de ahí es donde surge, digamos, o donde se evidencia esta distancia y esta confrontación que hoy por hoy mantiene, digamos, el gobierno con la universidad. Bueno, yo creo que es eso que vos decís, es que se evidencia, pero en realidad ha habido una política desde el inicio del gobierno de Uh -huh. tratar de asfixiar a la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Podemos empezar señalando que desde la pandemia eh, también empieza toda una estrategia de poder sacar a las organizaciones estudiantiles del seno de la universidad. En ese momento, las autoridades empiezan un proceso de desalojo de algunos locales
que eran utilizados por los movimientos estudiantiles para reunirse, para refuerzos académicos, pero también para la planificación y ejecución de la lucha estudiantil, es decir, la demanda por nuestro derecho a tener el acceso a una educación de calidad. Entonces, obviamente empieza un proceso de desalojo en donde varios de los locales fueron incautados por las autoridades universitarias en complicidad con el gobierno. Cuando viene la pandemia, aprovechan para desmontar todos estos espacios, digamos, de encuentro de las y los estudiantes. Y luego, pasada la pandemia, recordamos perfectamente que se levantaron todas las medidas. Bueno, para comenzar, El Salvador fue el primer país en la región que fue totalmente cerrado, ¿verdad? Es decir, que nos mandaron a un encierro Sí. militarístico, además, porque el gobierno militarizó la sociedad salvadoreña, pero en ese contexto fuimos los primeros y además fuimos los últimos de salir de este encierro totalitario, ¿verdad? Es decir, de la región fue El Salvador al final que estuvo más tiempo bajo un dominio militar con la excusa de la pandemia. Y eso también se trasladó a la Universidad de El Salvador. Incluso ya se habían levantado las medidas más estrictas para bares, para restaurantes, para centros médicos, para centros comerciales, etcétera. Ya se estaba normalizando, digamos, la ocupación de los espacios, pero la Universidad de El Salvador permaneció cerrada desde entonces hasta la actualidad y con diferentes excusas. Luego, para el año 2021, que empiezan a levantarse las medidas, no, es que no estamos preparados. Había una negativa por llevar a la presencialidad, entonces llegamos al año 2022 y ahí salió otra excusa, ¿no? Que viene un acuerdo entre el INDES y la Universidad de El Salvador para hacer los Juegos Centroamericanos acá. Y entonces otra excusa para mantenerla cerrada, no, que vamos a mejorar y vamos a construir y tal cosa, y resulta ser que ya pasó más de un año, el plazo se venció el año pasado de la entrega de las instalaciones de la universidad y todavía seguimos con las instalaciones capturadas por el gobierno y por los trabajadores del gobierno. El MOB sigue ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo impacta eso en la vida académica? Bueno, que nos están negando nuestro derecho a encontrarnos en la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador es más que un espacio académico. La Universidad de El Salvador y cualquier otro espacio en donde existe convivencia social. Es un espacio de creación científica, académica, profesional, pero asimismo es un espacio de desarrollo y amplitud Sí, de la cultura salvadoreña. Un sí. elemento, otro de la identificación directa del pueblo con su historia. Es la Universidad de El Salvador un semillero de pensamiento crítico que siempre ha estado a la cabeza de la defensa del propio pueblo. Y esa es la raíz, digamos, o las razones o lo que está detrás de las intenciones del gobierno. Tratar de anular a la Universidad del Salvador como un actor político y social que ha jugado el papel trascendental en nuestra historia. Y por lo tanto han buscado excusas. Después vino el Miss Universo, que albergó ahí periodistas, y ahora viene la toma de posición de Bukele, han vuelto a pedir las instalaciones y hay un silencio cómplice dentro de la Universidad de El Salvador de los representantes estudiantiles, docentes y las autoridades generales que no dan la batalla por la recuperación del campus y a cambio alguna de esta gente ha recibido incluso algunos beneficios en términos de empleo o en términos de pagos, ¿verdad? Y eso lo sabemos. Podemos mencionar nombres y cargos de la gente que se aprovechó del convenio de, por ejemplo, la remodelación del polideportivo. Eso no es secreto para nadie. Entonces, hay entonces una mirada y un impacto severo respecto a la producción también profesional. ¿Qué tipo de profesionales está ahora graduando la Universidad de El Salvador con una universidad que no permite el encuentro para el debate, el análisis, el desarrollo de cultura, el desarrollo del pensamiento, la identificación con el pueblo salvadoreño? Porque al final las y los profesionales que salimos de la Universidad de El Salvador
nuestro deber debería ponerse, o nuestra profesión debería ponerse en función del propio pueblo salvadoreño, que es el que paga el funcionamiento de esa instancia pública, porque es de esa manera. No es el gobierno que quiere o no quiere, es que es el propio pueblo el que a través de sus impuestos financia la Universidad de El Salvador. Entonces, eso yo creo que es de las afectaciones principales, sobre todo porque la propia universidad aceptó que no estaban preparados para empezar a desarrollar procesos formativos de forma virtual. Había centros de cómputos, habían ingenieros, no sé qué, había, pero los docentes no estaban formados y hasta el día de ahora seguimos teniendo docentes que pasan hablando 3, 4 horas sin parar y los estudiantes Ujú. no están en las clases, están en WhatsApp, están en Facebook, están en Instagram, no hay un control real. Digo, no todos la mayoría de los docentes no tiene una Ujú. capacitación o un interés incluso de realmente garantizar que se estén formando bien los profesionales. Entonces, por ahí quería apuntar también. Esto que tú mencionas, Marisela, el tema de la complicidad que has encontrado o que se ha encontrado, digamos, eh, dentro de la universidad en, en este trato que el régimen le ha dado, hasta qué nivel ha llegado. Es decir, porque en realidad lo que tú dices es bastante cierto. Hemos visto a una universidad callada con todo esto que ha pasado, 5 años, con poco pronunciamiento, muy doblegada. Entonces, ¿hasta qué nivel ha llegado ese nivel de complicidad que tiene el régimen en la universidad? Bueno, yo creo que eso se mide a través de la situación actual que tiene la U. Esa complicidad lo que ha llevado es una desarticulación del movimiento estudiantil real, es decir, quienes están siendo representantes estudiantiles ahora, con todo el pesar de nuestra alma, tenemos que decir que no representan los intereses de las y los estudiantes. Asimismo, tenemos un deterioro en la calidad educativa, ya lo mencionaba yo, y una desmemoria provocada por esa complicidad, ¿verdad? Nosotros y nosotras sabemos que por temor o por beneficio, mucha gente que ahora representa a la universidad en instancias de gobierno dentro de esta misma espacio, este, al final no están jugando un papel que interpele totalmente al Estado salvadoreño y exija que pueda garantizarse el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad, liberadora desde ese espacio y desde ese papel como representantes de la Universidad de El Salvador. Sabemos que no, tenemos información que por un lado miedo, ¿verdad? Es decir, Ujú. también sabemos que este gobierno ha utilizado estrategias para la coerción social, no solo a través del régimen de excepción, sino a través de la persecución política, el encarcelamiento de algunas personas, las amenazas. No sabemos qué tipo de información tiene el gobierno de quienes ahora representan la U y por eso le tienen tanto miedo. Saber qué chanchullos habrán Ujú. ya armados dentro de la universidad. Sabemos, se ha sabido desde hace mucho tiempo que ha habido una pésima administración de los recursos dirigidos a la universidad y que muchos de los que ahora son representantes universitarios, me refiero a nivel de Ujú. trabajadores, de docentes y de estudiantes, eh, han estado involucrados en ese mal manejo de los fondos. No sabemos si es a partir de esa información que maneja el gobierno que tiene amenazado a una parte del sector estudiantil y trabajador. Y otra parte simple y sencillamente es el temor a poder combatir a este gobierno que tiene sus características. Pero sin embargo, nosotros y nosotras sabemos que tarde o temprano les va a llegar la factura o por sea cual sea la razón por la que ellos han decidido callar y ser cómplices. Si es por miedo, pues la historia lo juzgará. Y si es por otro tipo de acuerdos que tienen con el gobierno, pues el pueblo también, creo yo, ha sabido ser muy sabio
en aplicar la justicia a quien le corresponde. Entonces, eso es lo que nosotras podemos Ujú. inferir de esa relación. ¿Qué es lo que podría, o sea, qué es lo que quisiera o está intentando imponer este régimen en la universidad? Porque lo que hemos visto ahora es tratar de debilitarla, debilitarla y debilitarla para llevarla a una condición de poca gobernabilidad, de crisis, etcétera. Pero ¿qué podría estar detrás de ese interés de debilitarla tanto? ¿Hacia dónde la quisieran o hacia dónde se pretende, o información que tengan ustedes de para dónde quieren llevar a la universidad? Bueno, yo creo que tiene dos objetivos. Uno es evitar que la universidad retome su papel histórico en tanto al desarrollo del pensamiento crítico y la defensa del pueblo salvadoreño, de los derechos del pueblo salvadoreño. Eso es como lo principal, por el semillero que ha representado la Universidad de El Salvador a nivel histórico. Y por otro lado, tampoco es nuevo, o sea, ninguna de estas dos estrategias son nuevas. Eh, el saqueo de las instituciones, el debilitamiento a partir del saqueo de las instituciones públicas para probablemente más adelante legitimar el tema de las privatizaciones. Nosotros y nosotras conocemos que hay un documento que salió a la luz en 2022 que era una propuesta de reforma a la ley orgánica de la Universidad de El Salvador que iba a ser ingresada o que fue ingresada a la Asamblea Legislativa justo en el marco de la aprobación del régimen de excepción. Ya se estaba Uh levantando mucha indignación respecto a este tema porque esa propuesta de reforma a la ley orgánica proponía que se suspendieran todos los procesos democráticos de elección interna. Es decir, la universidad, al ser autónoma, define sus mecanismos de representación a todos los niveles, ¿no? Que tiene sus deficiencias, por supuesto, también nosotros, y esas deficiencias han sido aprovechadas por este grupo que ya hemos venido denunciando, que es oportunista, que se ha enquistado en la Universidad de El Salvador y que tiene acuerdos tácitos con el gobierno, ¿verdad? Y que también nosotros y nosotras buscábamos la transformación de esa ley orgánica que permitiera que se aperturara a una democracia real, porque su forma, su sistema de elección de representantes tiene bastantes vacíos. Sin embargo, la propuesta del gobierno fue mucho más allá de eso. Lo que propone es -huh. anular todo proceso de participación democrática interna y le da las facultades al ministro de Educación para elegir quién va a ser el rector de la universidad. O sea que totalmente queda violentada, quebrantada, anulada la autonomía universitaria de poder autodeterminarse como un espacio, digamos, totalmente democrático y libre. Entonces, creemos que probablemente esa es como el segundo plano de la estrategia, debilitarla a todos los niveles para luego justificar que el gobierno la pueda controlar y estando, claro, si alguien, un representante del Ministerio de Educación, que está obviamente supeditado al dictador Bukele, toma el control de la universidad, luego puede decir, miren, esto no funciona, esto ha sido siempre corrupto y entonces aquí lo que viene es privatizar. Y eso en la historia de la universidad ya se ha Uh intentado -huh. deslegitimar y los sectores profesionales, docentes y estudiantiles supieron defender en su momento esa autonomía universitaria, lo que llevó a las intervenciones militares, que esas intervenciones militares, de esas intervenciones militares se sacó el equipamiento y los libros para montar otras universidades privadas. La Uh evangélica es -huh. resultado de la última intervención militar en la Universidad de El Salvador, por ejemplo. Decir, no es la primera vez. Uh Entonces, probablemente las tendencias van orientadas a A querer, repetir otra vez.
claro, a romper el carácter Ujú. social de pensamiento crítico y revolucionario de la universidad, Sí, pero por otro lado ujú, justificar la privatización. ujú. Ujú. Esto que hablamos, porque para ir pasando ya al otro plano, y aquí te quiero plantear en el tema del campo de la educación. Podríamos hacer la evaluación. ¿El tema de la educación ha estado en algún nivel de prioridad de este gobierno? Y también esto, digamos, está conectado al trato o al maltrato y al tipo de operación que se le ha hecho a la Universidad Nacional. Perdón. No, no es prioridad del gobierno, definitivamente la educación, y eso se ha visto en cada aprobación presupuestaria. Desde que arrancó, intentó hacer una pantalla de que iba a Ujú, invertir muchísimo dinero en términos de educación, de salud, de otros rubros sociales, y que de esa grandiosa asignación presupuestaria, el gobierno desde que ha ingresado no ha tenido la capacidad de ejecutar, porque además ujú, a mitad de camino han movido presupuestos y son presupuestos que están reservados porque no sabemos cómo se están utilizando. Lo que sí sabemos ujú, es que lo que más se ha fortalecido en términos presupuestarios es el gasto militar, es decir, todo lo que va a seguridad pública, y por otro ujú, lado es la propaganda, ¿verdad? Que el gobierno gasta millones de dólares en términos de propaganda. Y luego de esta primera pantalla o de querer aparentar que estaba invirtiendo en temas sociales, eh, hemos venido viendo cómo cada año ha ido recortando millones y millones de dólares. Para este año que recién pasó, al rubro de la educación se le recortaron más de 30 millones de dólares. El ujú, resultado de eso es, por ejemplo, las protestas que hubo al inicio del año del sector docente. No hay para pagar el escalafón, el gobierno no está cumpliendo con el pago del escalafón. Muchas escuelas han tenido que cerrar porque no está su infraestructura en condiciones óptimas para mantener a niños y niñas recibiendo eh, clases ahí. Entonces utilizan las ADESCO, utilizan la casa comunal, las iglesias, y dejan de utilizar el espacio físico. Otro tema es que el gobierno cerró el programa del vaso de leche, y resulta ser que el año pasado salió un informe que señalaba que estudiantes de entre 15 y 17 años, por lo menos una vez a la semana, no comen nada, nada, nada. Y el vaso de leche, no, es que no era gran programa. No, no era gran programa. Quizás suplía, pero suplía por lo menos una mínima que necesidad, que es tener algo en el estómago para poder estudiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos también esa situación. Los paquetes escolares se daban 2 veces al año. Apenas, ahora apenas quizás se los dan una vez al año. Y ya ese trabajo no se le asigna a los pequeños y medianos productores, sino que se lo están comprando los almacenes vinculados con el gobierno. Es decir, ¿cuál ujú. es la mirada? ¿Cuál es la apuesta política del gobierno, no? Entonces, por lo tanto, hay que reafirmar esta idea. No es de interés del gobierno invertir en términos de educación. Justo ahora hablaba con un compañero, salió un estudio reciente, no lo tengo a la mano, pero Ujú. salió un estudio reciente que la escolaridad ha disminuido en más de 15,000 personas. Sí, un dato impactante. Eso quiere decir que la gente no tiene la capacidad para acceder a la educación superior. Entonces, eso demuestra que el gobierno no está cumpliendo su papel de garantizar el acceso a una educación de calidad. Entonces, por ahí, esa es la respuesta, ¿verdad? No le interesa. Eh, es un poco complicado cuando tú ves, y aquí quiero pasar a lo que viene, pero es un poco complicado cuando tú ves que durante este periodo el país se ha endeudado por más de 10.000 millones de dólares, o que ronda los 10.000 millones de dólares. Y el tema de la educación no ha recibido en realidad ese aporte, tomando en cuenta de tantas promesas y ofertas y todo lo que ha pasado. Ahora, cierra el ciclo, ya vimos lo que pasó con la Asamblea Legislativa, ya vimos el espectáculo y el circo que se ha montado en los municipios, pero el 1 de junio
básicamente se instala o se reinstala, digamos, un nuevo ciclo, un nuevo periodo que reengancha a este régimen. ¿Hay alguna señal de que hay un enfoque distinto en general a la educación, pero de cara específica a la Universidad Nacional, o esta agenda se va a profundizar? Bueno, nosotros creemos que se va a profundizar, se va a agudizar precisamente por esa deuda que tiene. No tiene capacidad de cubrir ni siquiera el 25% del presupuesto que se aprueba. Esos datos están ahí. eh, de la ejecución presupuestaria del año pasado, apenas alcanzaron el 25% del total del presupuesto. Y eso se manifiesta precisamente en el recorte a todo lo que tiene que ver con el área social, el cierre de programas. Ahora ya no existe INJUVE, que había sido un triunfo también. En términos de educación, también el INJUVE tenía programas para garantizar becas educativas que garantizaban el acceso a la educación de varias personas. Sobre todo tenía un enfoque muy fuerte de género también. Aquellas madres autónomas, es decir, que no tenían a su lado la paternidad o el Sí. padre que se hiciera responsable de los hijos y las hijas, y que tenía ese enfoque también del tema de educación. Entonces vemos totalmente lo contrario, las tendencias van regresivas, ¿verdad? Es decir, no va a haber una apuesta ni en particular en la educación ni en general para la sociedad de mejoras. Lo que creemos que viene es una agudización de las condiciones de vida del pueblo salvadoreño. Eso también ya se está expresando en términos no solo el de la deserción escolar, del desmejoramiento de la calidad académica, sino también en términos de la población salvadoreña en su totalidad. Han caído en la Ujú. pobreza más de 250.000 personas. La pobreza ha pasado de 22.8%, que la dejó el FMLN, y ha aumentado al 28.6%. Eso es Sí. increíble. Son Mm. 255.000 personas en pobreza, y de esas, la gran mayoría está en pobreza extrema, es decir, que no tiene ni siquiera lo mínimo para subsistir, no Ujú. tiene para comer, pues. Entonces, lo que viene también en ese sentido, como el gobierno está endeudado, no tiene dinero para ejecutar el presupuesto que se aprueba, viene un ajuste económico, viene un ajuste estructural. Es decir, que los impuestos van a aumentar y quienes vamos a pagar los platos rotos somos toda la Ujú. población salvadoreña. Entonces, esas son las tendencias. No hay tendencia ahora positiva respecto al plano educativo. ¿Qué esperamos? Bueno, nosotros y nosotras hacemos el llamado a los diferentes sectores, y aquí no solo al movimiento Ujú. estudiantil, sino a la sociedad salvadoreña, a defender esa institución que siempre ha defendido al pueblo salvadoreño, que es la Universidad del Salvador, un carácter de recuperación de ese espacio cultural, académico, profesional y científico que ha estado en función de la construcción y el desarrollo del pueblo salvadoreño. Entonces, asimismo, creemos que las tendencias van a apuntar por ahí. No hay mal que dure 100 años, pero tampoco pueblo que lo aguante. Y creemos que el pueblo siempre ha sabido sacarle la vuelta a estas situaciones adversas. Lo que pasa es que en realidad tú miras y otra vez el país se maneja como que si fuera una finca. Estábamos viendo el caso del patrimonio del Palacio Nacional, y ahí se maneja como que estuvieras arreglando tu cochera. O sea, algo así está pasando ahora en el país. Y entonces tú dices, ¿cómo se está manejando el resto de patrimonio? ¿Cómo se está manejando el patrimonio universitario? La única universidad pública que cuenta con la que cuenta el país. Entonces, las señales son complicadas de cara a un ejercicio que está a punto de arrancar. Y entonces aquí yo te quiero preguntar, y con esto más o menos ir cerrando, ¿cuál es tu lectura del cierre y la apertura que ha hecho esta Asamblea Legislativa? Bueno, nosotras ya lo habíamos visto, y lo habíamos denunciado desde antes, porque las tendencias fueron claras desde el inicio. Este gobierno tiene una estrategia y una política de hacer dos cosas desde su control de las instituciones del Estado. Una es
enriquecerse de manera ilegal a través de la corrupción o de la asignación de compras públicas a sus empresas, a las empresas vinculadas al clan Bukele, y lo otro es la eliminación de las fuerzas populares en nuestro país. Ujú, Es decir, esos son los dos grandes objetivos que persigue este gobierno. Y para poder garantizarse precisamente su seguridad, su bienestar, su enriquecimiento, por lo tanto necesita controlar o seguir controlando las instituciones del Estado. Entonces, que la Asamblea Legislativa haya cerrado con la reforma a la Constitución en su artículo 247, si mal no recuerdo, que le permite asimismo luego dar el paso para la reelección indefinida, la reelección indefinida del presidente, porque ujú. ellos saben lo que están haciendo, ellos saben lo que están robando, si no, no hubieran aprobado todas las leyes que van en función de ocultar todo el gasto público, no hubieran creado la ley Alaví, que Ujú, oculta precisamente todos los negocios sucios que hicieron las empresas relacionadas al ministro de Salud, Alaví, con fondos del Estado. Es decir, ellos son conscientes de lo que además están haciendo al pueblo salvadoreño, las graves violaciones a los derechos humanos, la persecución política, el encarcelamiento de miles de personas inocentes. Entonces ujú, ellos necesitan garantizar ahora de cara a tener el control total de las instituciones del Estado, la perpetuidad de su control. ujú, Entonces, eso significa el cierre de la asamblea pasada y esto abre ahora con el inicio de la nueva asamblea un periodo de todavía más, porque ya se había hecho antes, de cierre de los espacios democráticos y debilitamiento eh, de toda la participación popular en la toma ujú. de decisiones. Por ahí más o menos. Sobre, una reflexión sobre cómo has visto esto que ha aparecido sobre la instalación de los consejos municipales y los alcaldes, después de toda la reforma con intención electoral que se ejecutó desde la Asamblea. ¿Cómo has visto la instalación de estos equipos? Bueno, también ahora es, creo, más claro identificar que todo este tema del cambio en la circunscripción de los municipios también respondía a a ese de financiamiento del presupuesto que tiene el gobierno, ¿verdad? Es decir, tiene menos dinero y por lo tanto, ahora para poder tener mayor centralidad en el control de los recursos y menor responsabilidad, también la disminución de los municipios en nuestro país o de los territorios, ¿verdad? O de la configuración, mejor dicho, de los territorios. Entonces, una expresión de eso precisamente son los despidos masivos. Van, ahora leí una nota yo, más de 360 despidos ya que se han registrado en diferentes ahora distritos de nuestro país, incluso violando los derechos laborales, ¿verdad? Muchos de las personas despedidas tenían contratos colectivos, otros por antigüedad tenían más de 7 años de trabajar ahí, es decir, que pasaron más de 3 periodos Ujú, gubernamentales en sus funciones públicas y aún así el gobierno ha violentado como esta parte y en ese sentido creemos que se va a seguir agudizando. En todo caso, van a recontratar probablemente, pero no la misma cantidad de gente porque necesitan ahorrar gastos públicos, ¿no? Y por lo tanto, asimismo, ya habían creado, eliminaron el FODES para el tema hace ya un par de años para centralizar bien, el tema de los recursos, crearon algo que se llama la DOM, la Dirección de Obras Municipales, que no funcionó, que solo funcionaba para bachar algunos lugares, pero que realmente ese beneficio o ese fondo jamás llegó a todas las municipalidades en todo el territorio salvadoreño y que ahora con esta nueva configuración se va a ver ujú, todavía mucho menos expresado, ¿no? ujú, Y que eso va a generar también a nivel institucional una crisis, porque una crisis a nivel de identidad, es decir, de la gente que vive en los territorios, porque habían una identidad construida.
La gente de Panchimalco tenía su identidad, la gente de Zacatecoluca tenía su identidad, Tecoluca, etcétera. Y tenían además un referente institucional al cual acudir frente a una problemática. Pero ahora todo eso se ha desdibujado y le toca al pueblo, yo creo que esa es como la reflexión Ujú. positiva de esto, reorganizarse en asambleas del poder ciudadano que permitan la exigencia y la garantía de sus derechos. Nosotros y nosotras estamos promoviendo esta idea que si no resuelve la institucionalidad, que resuelva el pueblo a través de la organización popular. Marisela, antes de cerrar, ¿qué queda en la universidad? Porque esta denuncia que ustedes han estado haciendo pública y que me parece que es bueno porque permite transparentar qué es lo que está pasando en la universidad. Pero ¿qué queda? El problema no está resuelto. De hecho, el problema está expuesto, pero sigue multiplicándose. ¿Cuáles los siguientes pasos o qué están pensando hacer o qué se está pensando hacer para tratar de rescatar a la Universidad Nacional de este momento que está transitando? Bueno, nosotras y nosotros estamos firmes en la idea de la necesidad de fortalecer el movimiento estudiantil. Mira, el espíritu de cualquier institución académica va a radicar siempre en las y los estudiantes. Los docentes no tienen razón de ser sin las y los Uh -huh. estudiantes, ni los trabajadores administrativos, ni nadie. Si no hay estudiantes, no hay razón de ser de instituciones educativas. Entonces, por lo tanto, la apuesta principal es fortalecer al movimiento estudiantil. Además, que una característica inherente de las juventudes es el tema de la rebeldía, del cuestionamiento, el tema de la defensa de la autonomía, digo, en términos, ahora hablamos de autonomía institucional de la universidad, pero también de las autonomías de poder ser y ejercernos de tal manera que seamos libres. Entonces, en ese Uh -huh. sentido, creemos fundamental el tema de la organización. Llamamos a las y los estudiantes a defender sus propios derechos a través de la organización estudiantil, pero también vamos a seguir con campañas de denuncia. La próxima semana, el jueves 16, vamos a tener una tribuna universitaria. Hacemos el llamado, es una invitación abierta al pueblo a que se lleguen ahí en la Minerva. Vamos a hacerla al mediodía. Vamos un poco a hablar sobre la situación de la Universidad de El Salvador, seguir exigiendo el pago de la deuda, seguir exigiendo un presupuesto digno, una educación de calidad y gratuita, por supuesto, y Uh -huh. asimismo vamos a aprovechar para solidarizarnos con las y los estudiantes estadounidenses que han levantado protestas muy importantes sobre la situación palestina y que han sido Uh -huh. reprimidos por el gobierno estadounidense y también, obviamente, si nos solidarizamos con este movimiento estudiantil, por supuesto, es que nos solidarizamos con la causa palestina, ¿verdad? Nosotros y nosotras no podemos llamar a una libertad de nuestros derechos o exigir una libertad de nuestros derechos si no nos atraviesa también la solidaridad por lo que atraviesa nuestros pueblos del mundo. Entonces, vamos a hacer con este tipo de actividades dentro de la universidad para motivar la organización, el debate. Si quieren llegar a putearnos, puteémonos ahí, Uh ¿verdad? -huh. O sea, Uh hagamos el -huh. debate, no nos cerramos a escucharnos, pero Uh -huh. escuchemos, ¿verdad? Es decir, tengamos argumentos, construyamos argumentos que nos permitan hacer avanzar a la universidad como una institución realmente de calidad, por ahí. Y a nivel de dirección, de rectoría y todo eso, ¿hay algún nivel de comunicación, Maricel? Pues fíjate que nosotros y nosotras hemos tratado de hacer los contactos con ahora las autoridades que están ahora. Uh -huh. Vemos que hay un poco más de apertura respecto a la posición de la Universidad de El Salvador. Sin embargo, yo no sé si también hay un temor de Uh -huh. vincularnos de que ellos se vinculen con nosotros y nosotras que tenemos una posición contundente en contra del gobierno, Uh ¿no? Sabemos que el rector se reunió ya con el ministro de Hacienda, que han llegado a algunos acuerdos y que a partir de esos acuerdos el gobierno solicitó nuevamente las instalaciones de la universidad. -huh. Todavía entiendo que no hay una respuesta formal, Uh se están -huh. tirando ahí la pelota entre la AU y la rectoría y esto,
Entonces, eso es una señal de que probablemente no quieran confrontar directamente Ujú, y por lo tanto también eso nos pone una barrera para poder platicar. Hacemos ujú, el llamado a las autoridades universitarias que nos sentemos, que nos platiquemos, que la única forma de hacer avanzar a la universidad es que también escuchen a las y los ujú. estudiantes y que defiendan la institución que al final les da razón y sentido de ser a ellos y a ellas como autoridades. Por ahí. Sin duda que hay un adversario fuerte que hay que romper esa división que ha metido, digamos, el régimen en la universidad y no solo en la universidad, sino en todo el país. Esa atomización que tiene la sociedad la vuelve más frágil, más vulnerable y la amenaza en realidad crece en función de que la gente se va quedando solo y las instituciones también se rompen. Habrá que darle seguimiento, Marisela, en lo que podamos colaborar y mantener información, pues vamos a estarte molestando para saber qué está pasando con la US. Sí, chévere, démosle. Estamos ahí también nosotras en disposición de seguir aportando a esta lucha que para nosotras es fundamental. Excelente, un abrazo. Nos vemos en una próxima. Nos vemos, cuídate. Listo. Gracias entonces a ustedes, gentes. También gracias por estar con nosotros. Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta charla que hemos tenido sobre la Universidad Nacional, sobre la educación y otros aspectos también que tienen que ver con el rumbo y el momento que está pasando el país. Nos quedamos hasta acá y nos vemos en una próxima. Abrazos.